A symbol of division between a country and another country. I don't see that in the United States and Canada. We live in the frontier. A lot of people from Mexico, they crossing over here, then they spend money. My husband got On deported his in first day January, in so we're office, in process. President Biden halted Unfortunately for us, construction but, you know, on the U.S.-Mexico it had to border happen. wall. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. A project launched under President Trump that hoped to curb immigration and will have remains one of the most expensive and controversial projects in the business. Build that wall. 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 Ernesto estaba cansado, pero no cansado físicamente. Bueno, tal vez un poco, sino más bien asqueado de la vida que llevaba. La vida moderna, los cambios en la sociedad de los últimos años, hacían que aborreciera la estupidez mental que circulaba en las redes sociales y en todos lados en general. Pero así todo, no podía dejar de echar un ojo a su celular cada mañana antes de ir a trabajar, y en cuanto tuviera un rato libre también. Allí estaban sus dedos hurgando la mediocridad, como él la llamaba. Los cambios en la sociedad suscitados especialmente entrado el tercer milenio, y peor aún, los últimos 4 o 5 años, habían deteriorado la estructura ideológica, entre comillas, con la que Ernesto había crecido, con la que había sido educado. Ernesto decía que los buenos valores, la ética y el sentido común habían sido dilapidados por una nueva casta de individuos egoístas, egocentristas y ridículos que pululaban sin piedad a los ojos de todos sin límite alguno e imponiendo sus gustos y costumbres. Ernesto tenía pocos amigos, porque le resultaba prácticamente incómodo tener que adaptarse a la forma de ser de todo el mundo. Entonces, sus filtros creaban una selección de candidatos que, siendo mucho más agradable, era bien reducida. Tenía entonces muy pocos pero buenos amigos. Jorge era uno de ellos. Tipo simple pero down to earth, como se dice aquí, con los pies en la tierra, sensato. Últimamente Ernesto había llegado a un estado bastante considerable de ansiedad, si bien no al punto de ser medicada, pero bastante preocupante porque interfería con su día a día. Le hacía comer sin sentido de noche. Era un tipo bastante fit, pero por eso y sumado al desgano de hacer ejercicio, había empezado a preocuparle. Sentía un gran disgusto al levantarse por la mañana, y esto lo había compartido en innumerables ocasiones con su amigo Jorge. El camino a su trabajo se le hacía interminable, pero no por la distancia, sino debido a la cantidad de zombies, como él los llamaba, usurpando las calles sin el más recóndito respeto. El país del norte se hallaba sumergido en una crisis económica y migratoria como jamás antes se había visto, y a Ernesto esta situación lo alteraba aún más, especialmente la inmigratoria, y él lo explicaba de esta manera, y lo narro con sus propias palabras. Hace 30 años atrás, este país era otro. Se respetaban las costumbres y tradiciones. La gente celebraba en familia y en su casa. Fechas como el Día de Acción de Gracias, Navidad, el Día de la Independencia, etc. Mira ahora, ¿en qué se ha convertido? Llega Thanksgiving y la gente abarrotada en los negocios comprando porquerías hasta las 10 de la noche, en vez de estar en su casa, relax y celebrando
Y así en cada holiday. Rentás un apartamento y te toca un infeliz con música a toda hora. Y adivina qué, la música no es de acá. No son de acá. ¡Qué asco da! Ya casi nadie habla el idioma de aquí. Y encima, estos desgraciados se enojan o ponen complaint si no encuentran a nadie que hable su idioma. ¿Pero dónde te crees que estás? En tu fucking isla. Rompete el culo como me lo rompí yo para aprenderlo. Adaptación, eso se llama adaptación. Entran a un negocio con una pinta que no sabes si van a comprar o te van a robar. Caminás por un centro comercial y toda esta basura que han dejado entrar, deambulando por ahí, haciendo sus necesidades en tus narices. Esto parece un documental de National Geographic. Peor, parece en las calles de la India. Es simple, imagínate, te doy un ejemplo. Vengo a este país para seguir comiendo las mismas mierdas que comía en mi país. Viejo, adaptate. No solo de arroz, frijoles y platanitos vive el hombre. Y así con todo, qué asco. Y la tertulia podía seguir por horas. En muchas ocasiones, bueno, en casi todas, había abordado este tema en reuniones con amigos, y muchas veces discrepaban diciendo que no todo el país era así, sino más bien el estado del sur en donde él vivía, que si viajabas más al norte, las costumbres eran distintas. Pero él insistía que fuera donde fueras, encontrabas the same shit. Ernesto se encontraba sumido en una frustración que muchas veces le traía serios problemas en su trabajo. No podía entender cómo la gente era tan estúpida de hacerle las mismas preguntas. No sabes leer, pensaba por dentro. La compañía para la que trabajaba se encontraba para peor de la historia, en una zona predominantemente no autóctona y de no muy buena reputación. Una vez, un cliente, después de hacerle, según él, 2000 preguntas sobre el producto que estaba mirando, le preguntó, ¿y ese es el precio?, señalando la etiqueta que estaba debajo mostrando el signo pesos y el número 350. Y él le contestó, no, esas son las veces que me preguntó lo mismo. Así de afilada era su relación con los demás, con los inadaptados, como él los llamaba. La lucha era interna y constante, y las repercusiones externas eran más que significativas. Para Ernesto, el solo hecho de pensar que tenía que ir al supermercado, por ejemplo, lo ponía de mal humor. No por los precios, no por el hecho en sí de comprar, porque necesitaba cosas, sino porque tenía que lidiar con esa sarta de descerebrados caminando zombificados a sus anchas, bloqueando las líneas con sus carritos como si nadie más que ellos existieran. ¡Qué desconsiderados! Ni hablar cuando pasaba por las cajas y los empleados de aquellas parloteaban y reían en sus idiomas. ¡Qué falta de respeto! Seguro se están burlando de mí, pensaba. Obviamente, un día a día así no era fácil para nadie, pero Ernesto estaba tratando de mejorar. Hacía ya un tiempo había empezado con meditación, a escuchar música binaural, a leer ciertos libros que amigos le habían recomendado. Su amiga Claudia siempre le decía, relax, ¿cuál es el problema? Vos pensás que esa persona se fija en lo que vos hacés, ignoralos. Ese es el problema, respondía él. ¿Cómo voy a ignorarlos si me los encuentro en todos lados? Tengo que lidiar con ellos día a día. El tormento sumía a Ernesto en una soledad impuesta, necesaria por opción, donde de esta manera interactuaría lo menos posible con esta cuestión. Pero hasta cierto punto, Ernesto era feliz, a su manera, por supuesto, pero no lo aparentaba. Infinidades de veces sus más cercanos amigos le habían dicho, «Viejo, cambia esa cara de orto que tenés», lo que le disparaba una sonrisa y contestaba, «Es la única que tengo. Si no te gusta, no me mires». Para Ernesto, no había motivos para ir por la vida sonriendo. ¿Cómo podría, estando rodeado de esos inadaptados? Cuando iba al cine, odiaba que se sentaran cerca de él. Iba los días más raros, como un martes a las 8 de la noche. Y así y todo, muchas veces tenía que aguantar a un payaso o payasa que teniendo todo el cine se sentaba cerca de él.
y pensaba, es que la gente no puede estar sola. ¿Por qué necesitan estar sobándose? ¿Por qué esa necesidad? Le incomodaba incluso cuando trabajaba que la gente le hiciera preguntas. Pero es que son idiotas. Usan el sentido común, viejo. Tenés un smartphone, usalo. ¿O es que ya te quemó el cerebro? ¿Cómo es que cuando yo voy a comprar algo no tengo necesidad de preguntar nada? Y su parloteo mental se disipaba cuando se internaba en el silencio de su casa. Bueno, casi siempre. Muchas veces Ernesto se mentalizaba positivamente al empezar su día, y eso le traía un poco de descanso, de paz mental. Notaba que esta mentalización le traía gente un poco más acorde a su filosofía. Cuando esto se daba, alboraba una idea pacífica y alentadora por su cabeza. Si bien su zona de confort le tiraba a renegar con cada uno que se cruzaba, en estos días, cuando su mente se despejaba un poco, sentía esa sensación de paz, de alivio, de comunión, diría, pero que no terminaba de entender o aceptar completamente. Ernesto había leído mucho acerca de esto, acerca de las relaciones, espiritualmente hablando, desde luego, pero no quería decir que era un experto, sino más bien un curioso. Aparte el hecho de que le gustaba leer, este tipo de temas espirituales le producían una incomprensible atracción. Había comprado varios libros en la materia, muchos conocidos y otros pocos usados. Él bien sabía, como se describe en uno de ellos, que debía conducirse por la vida de forma coherente. O sea, que debía pensar, decir y hacer lo mismo. Pero esto era sumamente fácil de entender, pero terriblemente difícil de lograr. Por su cabeza pasaban en muchas ocasiones un torbellino de emociones. Un día se levantaba de mal humor y más tarde se encontraba con alguien que le cambiaba la perspectiva del día, o viceversa. Se levantaba alucinantemente bien y se encontraba con alguien que le arruinaba el resto del día. Nunca podía entender el porqué de este frío y caliente, de ese blanco y negro. No comprendía por qué nunca podía llegar a un estado en donde esto o aquello no lo afectara. ¿Cuál era la clave de esta cuestión? Él entendía que su desprecio por la sociedad actual era un atributo de su raciocinio, que su sacrificio por dejar atrás una vida y emprender otra lo había llevado por un camino difícil, pero que a lo largo de el respeto, la dignidad y por sobre todo la adaptación fueron el lema de su día a día. Y él pretendía recibir lo mismo. Recibir lo mismo, pensó esa noche. Y esas palabras rebotaron por entre sus sienes como campanas llamando a misa. Por un momento se quedó perplejo, sin aliento. Mirando la nada se sentó lentamente en la cama y casi sin pestañear fijó su vista en la pared. Pasaron unos minutos mientras sus ojos recorrían su entorno apenas iluminados por el velador. Miró sus manos que temblaban suavemente al ritmo de sus latidos. Tragó saliva como quien traga cuando algo no anda bien. Recibir lo mismo, repitió lentamente y casi en un susurro. Recordó un montón de cosas, de términos, de frases y palabras que fueron aglomerándose en algo que él ya había visto antes, pero nunca comprendido. Palabras que destinieron de alguna manera un telar de ideas que inintencionalmente nunca habían sido armadas correctamente y ahora dejaban un lienzo en blanco para reescribir la historia, para reescribir su vida. Recibir lo mismo que doy. Esa mañana, la bruma de aquellas palabras había inundado su conciencia. Aquellas palabras habían exaltado su camino,
pero no ese por donde iba manejando, sino aquel que debería adoptar de ahora en más como una ruta alternativa, como un atajo, ese camino que lo llevaría más rápido de vuelta a quien realmente Ernesto es. Cuando su coche entró en el enorme estacionamiento que pertenecía a varias tiendas, condujo suavemente por entre los espacios vacíos, dirigiéndose a su establecimiento. A esa temprana hora, el amplio parqueo albergaba apenas un par de vehículos esparcidos aquí y allá, pero sus rincones cobijaban opacas miradas cuyos ojos se mecían al compás de los que transitando pasaban cerca de ellos, y sus retinas los persiguen con la esperanza de que alguno se detenga en demanda de su ayuda, en demanda de caridad. Ernesto los veía sin mirarlos. Con el rabillo del ojo notaba sus formas. Por el espejo retrovisor observaba cómo sus miserias se alejaban. Cuando por fin llegó a su espacio habitual, detuvo el auto bajo aquella vieja acacia que parecía esperarlo, haciendo más amena su rutina. Por unos segundos se quedó aferrado al volante mirando la nada. Casi de manera automática, apagó el motor mientras sus ojos seguían perdidos en el horizonte. Una sensación extraña y nueva lo envolvía. Descendió del vehículo y se encaminó con su almuerzo en una mano y el café en la otra. En la penumbra de aquel desolado espacio, no advirtió la figura que se acercaba y sus cuerpos se entrecruzaron con una mezcla de miedo e incomodidad. Una voz gastada pero amable, mientras reacomodaba su mochila, le dijo en un roto intento de hablar el idioma de allí: «Uy, disculpe, no lo vi. Buen día, que Dios lo bendiga». Sus miradas se encontraron por un instante, el tiempo suficiente para que la mente de Ernesto le devolviera un imaginario que cambiaría su destino. Se quedó estático, en medio de la oscuridad, observando a aquel hombre que se alejaba con pasos seguros, pero sin rumbo. Y los pensamientos se abrieron delante de él como una pantalla etérea. Cientos de imágenes revolotearon frente a sus ojos, o dentro de ellos. Por un largo instante su cuerpo se sintió lívido, grácil, distante. Por un largo instante vivió como aquel hombre que se alejaba en cuerpo y alma. Y pudo palpar su existencia. Pudo ver que todas sus posesiones se hallaban dentro de aquella bolsa que llevaba. Su pasado, presente y futuro se hallaban amontonados dentro de esa gastada bolsa que colgaba a sus espaldas. Casi sin pestañear, trató de alejarse de aquella documental que estaba viviendo y trató de enfocarse de vuelta en aquel hombre que se hallaba ahora un poco más lejos. Pero su mente le devolvía más y más sensaciones, más y más visiones. Ahora su cuerpo se sentía pesado, cansado. Su vista no enfocaba bien, sin embargo, pudo ver sus manos, arrugadas, doloridas, gastadas. Palpó su cara y sus dedos ásperos dibujaron huesos filosos y extraños. Todo su cuerpo le pareció extraño. Su estómago contraído y vacío lo aclamaba con su murmullo. Sus oídos se hicieron eco de voces que no pudo reconocer, pero que le traían calma. Y después de un largo instante, pudo entender y aceptar la historia que estaba viviendo, y pudo comprender que todo su mundo, que todo lo que fue y es, que todo lo que tuvo y tiene, reposaba sobre sus dos doloridas piernas. Ernesto olvidó su nombre. Ahora su ser le entregaba una llave, aquella que abría la puerta hacia una sensación nueva, real, una sensación que caminaba de la mano del despojo, una sensación que, si bien había sido propiedad de aquel hombre que se perdía ya en la distancia, ahora también le pertenecía a él.
Ernesto olvidó quién era cuando la inmensa felicidad desvaneció todas las diferencias y su cuerpo se desplomó sutilmente hacia el pavimento. Casi una hora más tarde, los paramédicos retiraban sus restos del lugar y se alejaban en silencio. No hubo nada que hacer. Un compañero de trabajo lo encontró y alertó de lo sucedido. El parte médico fue un tanto confuso respecto a lo que había pasado. El corazón de Ernesto se detuvo, solo así, se detuvo. No había sufrido ningún tipo de infarto, no había ningún tipo de daño ni obstrucción, ni nada que sugiriera ruptura de arterias o algo similar. Su corazón solo se detuvo, dijo el médico a su más cercana amiga, como si él así lo hubiese querido. Vi su semblante, parecía feliz.